Hacemos las dos prácticas, la de que estamos atrasados y la que nos corresponde esta semana. ¿Sí? Entonces, ya nos pondremos de acuerdo con ese grupo. Listo, empezaremos. Entramos a hablar sobre control de la respiración. ¿Sí? Aquí tenemos, vamos a jalar nuestro puntero. ¿Qué podemos decir? Control de la respiración. Ya hicimos, ¿no es cierto?, ventilación, ya hicimos hematosis, ya hicimos perfusión, ya hicimos transporte. Nos falta cómo se controla la respiración. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo regulación de la respiración. Está subordinado al centro respiratorio. Pero hay una cosa que hay que tener en cuenta. Nosotros tenemos un control voluntario sobre nuestra respiración. No puedo decir paro de respirar por 30 segundos, un minuto, ¿no es cierto? Pero después viene ya otro tipo de control, el control químico, el control reflejo. Entonces, hasta cierto momento la respiración es voluntaria, la puedo dirigir, ¿sí? Pues regulación de la respiración, hay un control voluntario a cargo de la corteza cerebral, a cargo de mi voluntad, hay un control químico, ¿sí?, debido a la presencia, a la concentración de iones hidrógeno, presión arterial de oxígeno, presión correcto arterial de oxígeno, presión arterial de CO2, los cuales van a actuar sobre un centro respiratorio, y del centro respiratorio va a dar la frecuencia respiratoria, va a determinar la profundidad respiratoria, el ritmo respiratorio, ¿sí? Y existe también un control reflejo. Vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de estos, ¿sí? Repasemos por un momento. ¿Cuáles son las funciones del aparato respiratorio? Esto vitalmente, ¿sí? Intercambio de gases, oxígeno, dióxido de carbono. ¿Qué otras funciones tiene el aparato respiratorio? Defendernos contra agentes agresores del medio externo. La tos es un reflejo para eliminar las sustancias o los elementos que nos quieren hacer daño, ¿sí? La tos es un sistema de reflejo. Por eso no siempre es bueno calmar la tos, ¿sí? Nosotros tenemos que saber como médicos cuándo una tos es beneficiosa y cuándo es dañina. Por ejemplo, la tos del fumador, ¿sí? Es una tos dañina, es una tos irritante, es una tos crónica, ¿sí? Esa sí hay que cohibirla. Pero una tos de una laringitis, de un proceso respiratorio alto, no, pues no puede inhibir la tos, no puedo quitar el reflejo de la tos, porque con la tos estoy eliminando las sustancias agresivas. Por lo tanto, más bien hay que fluidificar, favorecer la eliminación, no favorecer que haya más tos, sino que esa tos sea efectiva, que me permita eliminar el flema, ¿sí? La expectoración que tengo que sea más frágil de eliminarlo. El sistema mucociliar cumple igual función, atrapar a través del moco que tiene, con los cilios transportar esas sustancias que han ingresado en nuestras vías respiratorias. Y en nuestros alvéolos tenemos los denominados macrófagos alveolares, que están encargados de destruir las sustancias que han podido sobrepasar las barreras anteriores. Otra función que tiene el aparato respiratorio es metabólico. ¿Se acuerdan cuando hablamos del sistema renina, angiotensina, aldosterona? ¿Sí? Que la angiotensina 1 pasaba por los pulmones y se convertía en angiotensina 2. Y también recordaremos, ¿sí?, si no lo he dicho ahora, lo he dicho en biofísica con ustedes, que existe la producción del surfactante, una sustancia lipídica que es producida por los neumocitos tipo 2 y que la función que cumple ya la tenemos determinada, ¿sí? Funciones entonces: proveer oxígeno, eliminar el CO2, regular el pH de la sangre, que lo hace acompañado de los riñones, ya hicimos en la clase anterior equilibrio ácido-base, ¿sí? Formar los sonidos de la voz, nos permite emitir sonidos. Defensa contra los microbios del aire, atrapa y disuelve coágulos de la sangre que se forman en las venas. Es como un cernidor a través de cuando la sangre atraviesa por los pulmones. Ahí quedan atrapados microtrombos. Si es muy grande, pues causa trombosis pulmonar, que es dañino, ¿no es cierto? Y ahí, cuando hablo de trombosis pulmonar, ¿qué cosa me estaría quitando? A ver, jóvenes, ¿qué pasaría si hay una trombosis pulmonar en la relación ventilación-perfusión? ¿Qué cosa estaría alterada? ¿La ventilación o la perfusión? La perfusión. Correcto, jóvenes. Vayan haciéndose la idea siguiente, muchachos, ¿sí? No se piense, ojo, no pensemos nunca que a la universidad venimos a captar conocimientos, ¿sí? Una parte es la menos importante para mí, porque ese conocimiento lo pueden captar en un libro, cuando sentamos un fin de semana a hacer lectura en su casa. Está escrito todo, ¿sí? A la universidad se viene básicamente para comprender lo que estamos haciendo lectura, para cuestionar lo que estamos haciendo lectura, ¿sí? Para asimilar, comprender, discutir lo que estamos aprendiendo, jóvenes. Para esa es la razón de aprender, no para venir a dar exámenes, por favor, si no se hagan daño. Fórmense así, del conocimiento que van adquiriendo no es simplemente para aprobar el curso, no es así, jóvenes. Es para que empiecen a comprender, a interpretar, a criticar lo que está escrito en medicina. Háganse esa idea, jóvenes, no se viene a estudiar para aprobar el curso, por favor. No se hagan daño, no se perjudiquen. Si no, vamos a estar con el examen de lepros, que ya se deben haber enterado. Por favor, estudien y no se vean inmersos en esa situación tan problemática que
Se complican la vida a ustedes, se la complican a sus padres, nos la complican a nosotros como directivos de la universidad. Y nos quedamos mirando de reojo todos. Evitémonos esos malos momentos, jóvenes. Está cerca de un año que suceda eso. Entonces, de todo lo que hemos hablado, regulación del aparato respiratorio se basa en el control del ritmo de la respiración y la profundidad. ¿Sí? O sea, hay un ritmo respiratorio, hay una cadencia en la respiración, se da cíclicamente cada 5 segundos. ¿Sí? Un ciclo se completa. Si hay 12 ciclos, cada ciclo está inmerso en ese tiempo, ¿no? Y la profundidad inspiratoria. El ritmo respiratorio se origina en el sistema nervioso central y se modula mediante reflejos respiratorios, el control voluntario y metabólico. Fíjense aquí lo complicado que pareciera la respiración. ¿Quiénes están interviniendo? La corteza cerebral. ¿Qué tiene influencia sobre quién? Sobre los centros respiratorios. El tálamo también tiene, a veces cuando nos emocionamos o estamos tristes, nuestra respiración cambia de ritmo. No porque el demandante de la corteza, sino porque los centros subcorticales están dirigiendo nuestros centros respiratorios. ¿Sí? Cuando estamos dormidos, ¿sí? Van a tener ritmo y profundidad. Estos centros respiratorios envían mensajes hacia dónde, hacia la médula espinal, al nervio frénico, a los nervios intercostales, para manejar los músculos respiratorios. ¿Sí? Y no solamente nos vamos por este lado, vamos por este otro lado, los quimiorreceptores centrales, y hay quimiorreceptores periféricos que deben estar por aquí, creo que no están anotados, pero hay quimiorreceptores centrales, hay también quimiorreceptores periféricos que los tengo en la parte baja. ¿Sí? Y también tenemos receptores musculares, mecanorreceptores que están interviniendo en la respiración. ¿Sí? Entonces, músculos de las extremidades, músculos de la caja torácica, el diafragma, hay estimulación propioceptiva y son los que van a determinar contracción o relajación de estos músculos, que es un bonito cuadro en el cual me dice tu respiración está controlada por mecanismos del sistema nervioso central, hay un control metabólico, hay control de reflejos, ¿sí? Lo que habíamos visto en el primer gráfico. ¿Sí? Control voluntario, control químico y control reflejo. Casi lo mismo de lo anterior, aquí lo nuevo que me está aportando que están los quimiorreceptores periféricos, donde están ubicados en el callado de la aorta, en la bifurcación de la carótida, y que es transmitido por distintos pares craneales. ¿Hacia dónde, señores? En el caso que sea el callado de la aorta, ¿quién transmite la información? El 10º par. Si son de los cuerpos carotídeos, el 9º par. ¿Hacia dónde van dirigidos? ¿Sí? Hacia el tronco encefálico, donde están los centros de la respiración. Los quimiorreceptores, ahí están, ¿sí? Quimiorreceptores centrales, periféricos, los mecanorreceptores, ¿sí? Que nos van a dirigir nuestra respiración. Ahora, si hemos hablado de los centros respiratorios, más adelante vamos a hablar con más profundidad de estos centros respiratorios. Nuevamente, que control de la regulación respiratoria, control nervioso, ¿sí? Respiratorio, el bulbo, que en el bulbo hay los centros inspiratorios, expiratorios, centro amnésico, centro neumotáxico, que van a intervenir en la profundidad y ritmo respiratorio. Después hay un control humoral, ya lo enunciamos. Depende del pH sanguíneo, presión parcial de oxígeno, presión parcial de CO2 en la sangre arterial. ¿Sí? El control químico se realiza mediante quimiorreceptores que son estimulados, ¿sí? Los quimiorreceptores. Esos centros respiratorios, ¿dónde están ubicados? ¿Sí? Están ubicados en el tronco encefálico. Unos están ubicados en el bulbo, otros están ubicados en la protuberancia en la parte baja y otros en la parte de la protuberancia en la parte media. Centros vulvares, ahí está el área rítmica. Hay un grupo dorsal que se denomina grupo vulvar dorsal, encargado de la inspiración. Y el grupo vulvar ventral, encargado básicamente de la expiración. Viajamos a una parte más alta del bulbo, nos vamos hacia la protuberancia, encontramos el centro neumotáxico, encargado de inhibir la inspiración, transmitiendo impulsos continuos al área inspiratoria, o sea, en conexión con esta, desconectando el área inspiratoria antes que entre demasiado aire en los pulmones. Cuando el área neumotáxica es más activa, la velocidad respiratoria es mayor. Después hay un centro amnésico. Estimula la inspiración, coordina la transición entre la inspiración y expiración, prolonga la inspiración y por lo tanto la frecuencia respiratoria. Entre ambos, centro neumotáxico y centro amnésico, actúan sobre los centros vulvares, ¿sí? Lo cual le van a modificar el ritmo de la respiración. Un poco más ampliando sobre lo anterior, regulación de la respiración, centro respiratorio, está ubicado, dijimos, en el bulbo y la protuberancia, ambos son parte del tronco encefálico o tallo encefálico. En el bulbo encontramos el centro respiratorio dorsal, que dijimos encargado de la inspiración, el respiratorio ventral básicamente de la expiración, el centro neumotáxico. ¿Qué cosa hace el grupo respiratorio dorsal? Control de la inspiración y del ritmo respiratorio. ¿Dónde está localizado? En el interior del núcleo del tracto solitario y sustancia reticular del bulbo. Envía señales repetitivas que son transmitidas al diafragma.
Aquí, ¿qué tenemos? Centro de la ritmicidad. Actividad influida por los centros, influye por centros en la protuberancia anular, centro amnésico. ¿Qué es el centro amnésico? Promueve la inspiración. ¿Al hacer qué cosa? Al estimular las neuronas inspiratorias en el bulbo raquídeo. ¿Qué hace el centro neumotáxico? Antagoniza el centro amnésico e inhibe la inspiración. Y aquí están. ¿Sí? Aquí tenemos el bulbo raquídeo que estamos hablando, el área de la ritmicidad, el área amnésica que estamos hablando ya de protuberancia, parte baja, parte media, centro neumotáxico. Entonces aquí tenemos los centros respiratorios que están ubicados en el tronco encefálico. Estos son, y estas son sus funciones. Dice, los núcleos de la respiración están controlados por la actividad de neuronas motoras somáticas. Cuando hablamos de somática, estamos hablando de voluntarios, ¿sí? Que tienen sus cuerpos en la sustancia gris de la médula espinal. Claro, si estamos hablando de los músculos intercostales, ¿dónde están sus núcleos motores? Están pues, en la sustancia gris de la médula espinal en el asta anterior, ¿no es cierto? ¿Sí? Su actividad, ¿quién controla la actividad de estos? Tienen que ser por las vías descendentes, que ¿de dónde están bajando? Desde estos centros, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahí así, en ese tronco encefálico existen neuronas del nervio frénico del diafragma. Sus cuerpos están localizados a nivel cervical, está localizado en C1, C2, C3 y algunos autores incluso indican a nivel de C4. Los núcleos que inervan los músculos de la caja torácica y el abdomen tienen sus cuerpos localizados a nivel de la médula toracolumbar. ¿Sí? ¿Qué cosa hacen? Su actividad está controlada por actos descendentes. ¿De dónde provienen? Entonces aquí estamos hablando de segunda neurona motora, porque la neurona motora principal o la primaria, ¿dónde está? En las partes superiores, ¿dónde? En el centro respiratorio del bulbo y en los centros respiratorios de la neurona que están ubicadas en la corteza cerebral. Por eso hay voluntad. Desde estos centros corticales envío los mensajes de cuándo inspirar, cuándo expirar, cuánto tiempo demora. ¿Sí? Dice, regulada por acciones que descienden desde el encéfalo. Ahí están las que descienden del encéfalo. El ritmo respiratorio es generado por la agregación laxa de neuronas en la región ventrolateral del bulbo. Neuronas inspiratorias, neuronas expiratorias. ¿Dónde están ubicadas? ¿Dónde están ubicadas? ¿Y dónde están ubicadas? Jóvenes, hasta ahí claro, ¿verdad? Señores, jóvenes. Sí, doctor. Ya, Sí. seguimos. Ahora hablamos de la regulación química. ¿Sí? Tenemos quimioreceptores en la médula. ¿Sí? Responden a los cambios de la concentración de hidrogeniones o incrementos de la presión arterial de CO2. La hipercapnia ocasiona, ¿qué cosa es hipercapnia? ¿Sí? Incrementos, capnio, CO2, mayor cantidad de CO2, ligeros aumentos, se observan algunas en cuanto a la presión arterial de CO2. Los quimioreceptores periféricos son los quimioreceptores centrales. ¿Obedecen a quién? A los iones hidrógeno. Ya vamos a ver, pero los iones hidrógeno, alguien me va a decir, doctor, ellos no atraviesan la barrera hematoencefálica. Es correcto lo que tú me afirmas. Yo le diría, ¿y por qué no atraviesan? Me va a decir, porque tienen carga. Sí, están ionizados. Si la membrana no, la barrera hematoencefálica no la van a poder atravesar. ¿Y cómo pasan los hidrogeniones? Pasan como CO2. Y el CO2 sí es difusible. ¿Sí? Después tenemos los quimioreceptores periféricos. Estos, ¿qué características tienen? Que responden al cambio de hidrogeniones igual que estos, al CO2 igual que el de arriba y al oxígeno lo particulariza esto. ¿Sí? ¿Dónde están ubicados? En la aorta. ¿Sí? ¿Qué nervios los transmiten esa información? El 10º par y el 11º par. ¿Sí? ¿Dónde están los quimioreceptores periféricos? Están situados en los cuerpos carotídeos y los cuerpos aórticos. ¿Qué sangre circula por ahí? Sangre arterial. ¿Sí? Los quimioreceptores centrales, dice, son sobre todo sensibles a los iones hidrógeno, pero usted está diciendo que no pasa, y te he dado como atraviesa, ¿sí? Participan en la regulación del equilibrio ácido-base. Ahí tenemos, ¿sí? Cuerpo carotídeo, callado de la aorta, ¿sí? Quimioreceptores, nos quitamos en dos, ¿sí? Acá abajo estaría la aorta, ¿sí? Fíjense cómo le llevan los impulsos hacia el tronco encefálico. Los receptores de estiramiento, cómo van al tronco encefálico, de la corteza cerebral al tronco encefálico. Regulación de la ventilación del sistema nervioso central. Dice, en este diagrama de flujo no se muestran los efectos de retroacción ejercidos por los receptores de distensión pulmonar, porque solamente está refiriendo pues, a quimioreceptores. ¿Sí? Aquí esta gráfica no dice todo, o sea que me estoy refiriendo solamente a quimioreceptores. ¿Sí? Quimioreceptores periféricos. ¿Sí?
médula espinal, quienes están en la médula espinal, las motoneuronas de los músculos respiratorios. Aquí vendría pues el nervio frénico, los intercostales, aquí estarían sus músculos, ¿verdad? Pero para que esto funcione, el bulbo raquídeo integró información, ¿qué cosa? De los quimiorreceptores, del centro neumotáxico, del centro amnésico, de la corteza cerebral. Aquí se integró la información, fíjense, en el bulbo raquídeo. ¿Sí? O sea, todo mensaje sale a través del bulbo raquídeo. La corteza cerebral puede manejar la respiración voluntaria, pero por un momento. Por eso hace este pase de esta manera. ¿Sí? Entonces, en este momento se propone, si hago apnea, lógico, desde aquí su informe está bajando, no está bajando por esta línea, está bajando por esta otra línea. ¿Sí? Pero cuando tú haces el apnea, empiezan a acumular CO2, hidrogeniones, oxígeno, entonces estos empiezan a actuar. Entonces, este llega a sobrepasar la acción de la corteza cerebral, si no diría lo que le dije de broma la vez pasada, ¿no es cierto? Me quiero suicidar, paro la respiración. ¿Sí? Entonces, no hace ese camino del éxito lo que tú quieras lograr, ¿sí? Porque tus quimiorreceptores y tus varoreceptores van a actuar. Aquí que vamos a hablar, ¿sí? Igual, control químico. Quimiorreceptores periféricos, quimiorreceptores centrales, aquí me está haciendo énfasis. Los centrales responden a concentraciones de iones de hidrógeno y de CO2. Los periféricos, aparte de estos dos, lo hacen con el oxígeno. Aquí dice, control de la presión por parte de los quimiorreceptores. Se muestra el control de la ventilación mediante una retroinhibición de los cambios de la presión de oxígeno y pH de la sangre. Disminución de la ventilación. ¿Qué te lleva a disminuir la ventilación? ¿Sí? Aumento de la presión arterial de CO2. ¿Qué hace? Aumenta el CO2 plasmático. ¿Qué hace en la sangre y en el líquido cefalorraquídeo? ¿Sí? Va a estimular los quimiorreceptores centrales. ¿Sí? Activan la neurona de la motora de la médula espinal, actúan sobre los músculos respiratorios y incrementan la ventilación. Incrementa la ventilación y por este camino llega a disminuir. ¿Sí? El pH, ¿qué hace? ¿Sí? pH sanguíneo actúa sobre los quimiorreceptores, igual, ¿sí? Va a actuar de esta manera. Y aquí me dice lo mismo, ¿sí? ¿Sí? El hígado cefalorraquídeo, aquí está el dibujito para que quede grabado, señores. Barrera hematoencefálica, ¿sí? Hay mayor presión arterial de CO2 en la sangre arterial. Llega a la barrera hematoencefálica. El ion hidrógeno no pasa, jóvenes. No pasa. El que pasa es el CO2. Pasa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Aquí está el CO2, pasó la barrera, el hidrógeno no, es rechazado, fíjense el sentido de la flecha, ¿sí? Rebota, no atraviesa, se atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? El CO2 se junta con el agua queda ácido carbónico, se disocia en ion bicarbonato y ion hidrógeno. Este es el que va a actuar sobre quién, sobre los quimiorreceptores centrales. ¿Qué va a hacer? Aumenta la ventilación, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y aquí en el plasma, ¿sí? Igual camino, CO2, hidrogeniones, ¿sí? ¿Qué hace? Estimula los quimiorreceptores periféricos, neuronas sensitivas, ¿dónde van a terminar? En el centro de la ventilación, que están ¿dónde? En el bulbo. El aumento de la presión arterial de CO2 o de la concentración de iones de hidrógeno estimula el área quimiosensible del centro respiratorio. Estas neuronas son sensibles a los iones de hidrógeno que no atraviesan la barrera hematoencefálica. El dióxido de carbono estimula estas neuronas de manera secundaria porque tiene que convertirse en ion hidrógeno. Este CO2 difunde al cerebro y reacciona con el agua de los tejidos para formar ácido carbónico, gráfico anterior en el dibujo. Este se va a disociar en iones de hidrógeno y iones de bicarbonato. Los iones de hidrógeno son los que tienen efecto estimulante sobre estos quimiorreceptores. Se me quiere ir la luz un momento, jóvenes. Correcto, corregimos. ¿Qué pasó? Le hizo mal la llegada de luz. Aquí tenemos los quimiorreceptores periféricos. Fíjense. Ahí están. Callado de la aorta, quien lleva el nervio vago. ¿Sí? De los cuerpos carotídeos, el glosofaringio, rumbo hacia el sistema nervioso central. Ahí están los receptores. ¿Sí? Ahí están los que están sensando la información. El glomus. ¿Sí? Este captan la información. Son los quimiorreceptores. Receptores químicos nerviosos, ¿sí? Fuera del encéfalo, son los periféricos. Ahí están. ¿Sí? Llevan información. Ojo. El del callado de la aorta. ¿Quién es? El vago. El cuerpo carotídeo. El glomus. El glosofaringio.
¿Hacia dónde? Hacia el bulbo. El exceso de dióxido de carbono o de hidrogeniones estimula el centro respiratorio, produciendo aumento de la fuerza de las señales inspiratorias y expiratorias a los músculos. Por el contrario, el oxígeno actúa sobre quimiorreceptores periféricos situados en los cuerpos carotídeos y aórticos y estos transmiten señales nerviosas oportunas al centro respiratorio para controlar la respiración. Dice, el aumento, ojo, el aumento de la concentración de CO2 tiene un potente efecto agudo. Ojo, en el agudo sí, pero en el crónico no tiene. ¿Sí? Repito, el aumento de la concentración en sangre arterial del CO2 tiene un potente efecto estimulante sobre el centro respiratorio, pero su efecto crónico es débil. La excitación del centro respiratorio por el CO2 es máxima durante las primeras horas, al producirse un aumento de este, pero declina en los siguientes 1 o 2 días, o sea, pierde sensibilidad a altas concentraciones de CO2. El oxígeno, ¿qué papel cumple en esta función? Un segundo, señor. Medio minuto de descanso. Seguimos jóvenes. ¿Qué función tiene el oxígeno en el control de la respiración? Dice, existen unos receptores químicos situados fuera del encéfalo. ¿A quién te estás refiriendo? A los periféricos, ¿sí? Que son importantes para detectar la variación. Ya hemos quedado, estamos concluyendo. Los quimiorreceptores centrales no son sensibles al oxígeno. Son muy sensibles a la concentración de hidrogeniones y secundariamente a las presiones de CO2. Del oxígeno, no. El mayor número de quimiorreceptores se encuentra en los cuerpos carotídeos, aunque también hay un número importante en los cuerpos aórticos. Estos están expuestos indudablemente a la presión arterial de oxígeno. Existe una zona quimiosensible en el centro respiratorio. Ninguna de las tres zonas mencionadas que se ve afectada por las variaciones del CO2 y hidrogeniones. Aquí está remarcando, sin embargo, esto ya lo dijimos. ¿Sí? Pasado, voy a repetir, pasado 1 o 2 días disminuye el efecto estimulante del CO2. ¿Por qué? Porque todo tiene su porqué, ¿no es cierto? En medicina, debido a que los riñones actúan aumentando la concentración de bicarbonato sanguíneo que capta hidrogeniones de la sangre y del líquido cefalorraquídeo. Aquí está la razón. Dice, el estímulo de la falta de oxígeno está contrarrestado por el descenso de la presión arterial de CO2 y de las concentraciones de iones de hidrógeno. Cuando una persona respira aire pobre en oxígeno, la presión arterial de esta desciende y excita los quimiorreceptores carotídeos y aórticos, estimulando la respiración. A ver, muchachos, medio minuto para que razonen en esto. ¿Hay contradicción o no hay contradicción? Porque dicen, vamos a leer a pausas. El estímulo de la falta de oxígeno está contrarrestado por el descenso de la presión arterial de CO2 y de la concentración de iones hidrógeno. Lo voy a explicar yo, ¿sí? Aquí está la explicación. Cuando una persona respira aire pobre en oxígeno, la presión arterial de este cae. Y al caer, ¿qué cosa? Excita los quimiorreceptores periféricos. Y al estimular los quimiorreceptores periféricos, ¿qué hace? Empiezas a hiperventilar. Y cuando empiezas a hiperventilar, ¿a qué llevas? A la caída de la presión arterial de CO2 y a la caída de los iones de hidrógeno. Te empiezas a ir hacia la alcalosis respiratoria. Y aquí está, ¿no es cierto? Este incremento respiratorio hace descender la presión arterial de CO2 y también la concentración de iones hidrógeno. Dice, el oxígeno no es importante para el control directo del centro respiratorio. Las variaciones en la concentración de oxígeno no tienen efecto directo sobre el centro respiratorio para alterar el estímulo, pero cuando los tejidos carecen de oxígeno, el organismo tiene un sistema especial de control de respiración localizado en los quimiorreceptores periféricos.
cuando empieza a actuar este mecanismo, para despertarse estos quimiorreceptores y empezar a informar, ¿sí? Cuando la presión arterial de oxígeno cae por debajo de los 70 milímetros de mercurio. Encima de los 70 no se estimulan, pero cuando empieza a caer debajo de los 70, sí, empiezan a activarse los quimiorreceptores de oxígeno. ¿Y qué cosa hace? Aumentar la frecuencia respiratoria. ¿Y qué cosa lleva eso? A que empieces a eliminar más CO2. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando vamos a grandes alturas. ¿Sí? Cae la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Se estimula y aquí empezamos a hiperventilar. ¿Cuál es el objetivo de la respiración? ¿Sí? Mantener la concentración adecuada de oxígeno, dióxido de carbono, iones hidrógeno en los tejidos. Exceso de CO2 o de iones hidrógeno en el centro respiratorio va a estimular. ¿Sí? El oxígeno, nada que ver, jóvenes. ¿Qué hace este exceso de CO2 iones? Aumenta la intensidad de las señales motoras inspiratorias, expiratorias, manda información a los músculos de la respiración, de esta manera controla la respiración. Aquí están los quimiorreceptores. Aquí, nuevamente, ¿sí? Exceso de oxígeno, vuelve a decir, no te metas oxígeno, tú no haces aquí. ¿Sí? Exceso de sodio actúa sobre el centro respiratorio. Está hablando de quimiorreceptores centrales. Aumenta la intensidad de señales motores, inspiratorias y expiratorias a los músculos de respiración. Ahí están los quimiorreceptores periféricos. La respiración, control de la respiración, dice, es voluntario. Tú puedes aumentar tu frecuencia respiratoria, puedes disminuir tu frecuencia respiratoria, puedes variar la amplitud de tu ventilación a cargo de quién, del sistema nervioso central. Yo quiero hacerlo. ¿Sí? Pero también hay un control involuntario. Esto depende de quién, ¿sí? De los centros de la respiración. Aquí un gráfico, ¿sí? Centro respiratorio. Hasta los músculos, las articulaciones. ¿Sí? Tú te das cuenta, cuando tú empiezas a hacer ejercicios, o por lo menos ya tú piensas hacer ejercicios, vas a darte cuenta que tu ritmo respiratorio cambia. ¿Por qué? Porque ya están partiendo estímulos de los músculos, de los tendones. ¿Sí? Ya empieza la actividad física, empiezas a alterar la composición de tu oxígeno, de tus células en sangre. Cuando estás estresado igual varía. ¿Sí? Y los receptores propios del pulmón también intervienen sobre este centro respiratorio. Esto ya lo conocemos, esto ya también lo dijimos. Ahí está el tronco encefálico, modula el ritmo y profundidad de la respiración. Un segundito, jóvenes. No sé si estoy en clase. Seguimos, jóvenes. ¿Sí? Ahí está el tronco encefálico, está en los centros de la respiración. Ahora, hablamos de receptores pulmonares. ¿Sí? Ya hemos pasado por estímulos químicos. Ahora, receptores pulmonares. En el pulmón también existen estructuras, ¿sí? Que si no, pues seguiríamos inflando nuestros pulmones indefinidamente. ¿Sí? Me pasaría inspira, 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 y ¿hasta cuándo voy a inspirar? ¿No es cierto? No tendría límites. ¿Sí? Dice, hay tres tipos de receptores pulmonares. Receptores de estiramiento, te dice suficiente, ya has insuflado mucho tus pulmones, para ahí. ¿Sí? Hay receptores de irritación que protegen contra los efectos dañinos cuando sentimos humos irritantes. ¿Sí? Y los receptores juxtacapilares, los receptores J que captarían la congestión pulmonar. Vamos viendo cada uno de ellos. ¿Sí? El reflejo de Hering-Breuer es el reflejo de insuflación. ¿En qué consiste ese reflejo? ¿Sí? Dice, mecanismo protector para impedir una insuflación excesiva. ¿A cargo de quién están? De receptores de distensión. ¿Quiénes llevan esa información que los pulmones ya están siendo muy distendidos? Los nervios vagos. ¿Qué cosa hacen? Desconecta la rampa inspiratoria, o sea, para la inspiración. Limiten sus funciones al centro amniótico. Aumenta la frecuencia respiratoria. ¿Sí? Se activa a un volumen de 1,5 litros de inhalación. Ahí está. ¿Sí? Insuflación pulmonar. ¿Qué cosa hace? Se insuflado ya mucho el pulmón. Inhibe el centro respiratorio. Predominio del centro expiratorio. Te lleva hacia el colapso pulmonar porque está habiendo expiración. Este colapso pulmonar te lleva ¿a qué cosa? A dominio del centro inspiratorio.
e inhibición del centro respiratorio y viene la insuflación pulmonar. Receptores de distensión, pulmones insuflados excesivamente, hay una respuesta de retroalimentación, desconecta la rampa inspiratoria e interrumpe la inspiración adicional. ¿Para qué sirve ese? Es un mecanismo que va a impedir la insuflación pulmonar excesiva. Impide la insuflación excesiva de los pulmones. Se inicia ¿dónde? En unos receptores nerviosos que están ubicados en la pared de los bronquios y bronquiolos. Cuando los pulmones se distienden en exceso, estos receptores que están ubicados a este nivel envían señales a través de los nervios vagos hasta el grupo respiratorio dorsal que desconecta la rampa inspiratoria y por lo tanto va a detener la inspiración. Luego tenemos los receptores J. ¿Sí? Se localizan en las paredes de los capilares pulmonares o en el intersticio. ¿Sí? Ante una congestión pulmonar, congestión vascular o aumento del volumen intersticial ocasionan taquimia, disnea. En la embolia pulmonar ocasionan hipoventilación. Estos receptores J del pulmón serían en las paredes alveolares, por eso se llaman J, receptores J, porque están yuxtapuestas. Esto está en inglés, esto está en castellano, ¿no es cierto? ¿Sí? A los capilares pulmonares existen terminaciones nerviosas sensitivas que se denominan receptores J. Su excitación transmite a la persona sensación de disnea. ¿Qué cosa es la disnea? Es la sensación de falta de aire. Entonces, disnea, sensación subjetiva de falta de aire. Ya están. ¿Sí? Receptores pulmonares, vimos receptores de estiramiento, receptores de irritación, receptores J. Existen otros receptores. Los propios receptores articulares y musculares. En el mismo diafragma existen receptores de ese tipo. En los receptores tendinosos, por eso en algún momento les dije, el hecho solo pensar que vas a ir a una actividad física sin haberla empezado, tu frecuencia respiratoria ya cambió. O al inicio ya, la tensión de los músculos ocasiona tu cambio de ritmo respiratorio. Sigamos un poco más aquí. Receptores de estiramiento pulmonar. ¿Sí? Responden a la distensión pulmonar. Aumenta el tiempo expiratorio y disminuye la frecuencia. Lentos. ¿Sí? En el músculo liso aumenta el tiempo expiratorio, se detiene la respiración, disminuye la frecuencia respiratoria por el reflejo de Fehring-Brewer. Rápidos en las células epiteliales, aumenta la frecuencia, se da el reflejo de deflación, coadyuva con los mecanorreceptores y los quimiorreceptores. El ejercicio, que cambia respiratorios en el ejercicio. Cambia tu frecuencia respiratoria. Cambia tu profundidad de la respiración. Cambia tu ventilación pulmonar y consecuentemente va a cambiar tu ventilación alveolar. Todo se debe a qué. Aquí está la explicación. ¿Sí? El sistema respiratorio trabaja de acuerdo con el sistema cardiovascular. Imagínate, si aumento mi actividad física, no solamente aumenta mi frecuencia respiratoria, ¿sí? Aumenta también mi gasto cardíaco. Porque recuerdan que dijimos en algún momento, ¿no es cierto? Ese cociente de ventilación, perfusión tienen que ir de la mano. Porque ¿qué gana ventilando excesivamente cuando no aumenta la perfusión? ¿O qué gana si aumenta la perfusión y no se incrementa la ventilación? Por eso, ¿se acuerdan que hablamos de un cociente de ventilación-perfusión de 0.81, me parece, que era un número promedio en relación a las tres áreas de West del pulmón? Dice, el sistema respiratorio trabaja de acuerdo con el cardiovascular para hacer los cambios adecuados en las instancias de estar haciendo ejercicio. Dice, como el flujo de sangre aumenta con menor contenido de oxígeno y mayor de CO2, la cantidad que pasa por el pulmón, perfusión pulmonar, aumenta y se ve compensada por el aumento de la ventilación y la capacidad de difusión de oxígeno en los capilares pulmonares más abiertos. La capacidad ventilatoria aumenta 30 veces por encima del estado de reposo, al principio con ritmo rápido debido a las influencias neuronales y a continuación más gradualmente debido a la estimulación química. Y esa estimulación química se debe a que se ha modificado por nuestro metabolismo. Consumo más oxígeno, produce más CO2, produce más hidrogeniones, más ácido láctico. ¿Sí? Algo similar, pero en forma invertida, se produce cuando tú cesas el ejercicio. Esto ya está. Recuerdos. Esto ya es un repaso. Este es un resumen, ¿sí?, de la regulación de la respiración. ¿Sí? Sus neurones, centros respiratorios, neurones están. Con esta gráfica hubiera sido suficiente para hacer la clase. No lo hubiera movido y hubiera hablado los 90 minutos.
Es un cuadro resumen de todo lo que queremos. Vamos a grandes trazos. Centro respiratorio, donde están ubicadas sus neuronas, en el tronco encefálico. Es decir, en el bulbo y en la protuberancia en forma bilateral de ambos lados. Hay un grupo respiratorio dorsal y un grupo respiratorio ventral. El dorsal está encargado de la inspiración. ¿Dónde están sus neuronas? Dice, están localizadas en el interior del núcleo del tracto solitario. Transmiten señales sensitivas hacia el centro respiratorio, desde quimiorreceptores, vasoreceptores y receptores pulmonares. Señal de la rampa inspiratoria genera un aumento progresivo de los volúmenes pulmonares durante la inspiración en lugar de los jadeos inspiratorios, pues es regular. Permanece casi totalmente inactivas en la respiración tranquila normal. Control de la velocidad de aumento de la señal de la rampa, de modo que durante la respiración forzada la rampa aumenta rápidamente y por lo tanto llena rápidamente los pulmones. El centro respiratorio ventral, encargado de la expiración, esta vendría a ser su función, ¿sí? Dónde está ubicada y su estimulación, qué cosa es lo que produce. El centro neumotáxico, ¿cuál es su función? ¿Sí? Regular la frecuencia y la profundidad de la respiración. ¿Qué cosa hace? ¿Qué controla al final? ¿Sí? ¿Qué hace? Regulación de la respiración, ¿sí? Señal intensa, señal débil, que emite el centro neumotáxico. Ahí está, médula espinal, tronco encefálico, bulbo, ¿sí? Donde está el centro respiratorio dorsal. Dorsal fue por su ubicación, está en la parte dorsal de atrás, ¿sí? Y el grupo respiratorio ventral está en la cara ventral del bulbo raquídeo. En la protuberancia está el centro amnésico y el centro neumotáxico. Tipos de respiración cuando se dañan, ¿sí? Si hubiera aquí este gráfico, ¿qué me dice? Sabes que si tú tuvieras una sección de la médula a este nivel, en la unión de la médula espinal con el bulbo, ¿sí? Si se secciona desde la médula espinal a nivel cervical, la respiración cesa. Se acabó, muerte. ¿Sí? Cesa la respiración, porque no tiene, pero el corazón sigue funcionando porque tiene automatismo, ¿sí? Pero la respiración cesa. Si el daño fuera aquí, entre el bulbo y la protuberancia, y después si el tronco encefálico es seccionado por debajo de la protuberancia, pero por arriba del bulbo raquídeo, la respiración continúa, pero se hace irregular, jóvenes. Entonces, para una así de irregular se vuelve la respiración. Entonces, la respiración normal requiere de un tronco encefálico intacto, de la presencia del centro neumotáxico y del centro amnésico. Resumen de cada uno de ellos, ¿sí? Centro neumotáxico, ¿dónde está? ¿Qué hace? ¿Sí? Grupo respiratorio ventral, ¿dónde está? ¿En qué interviene? Grupo respiratorio dorsal, ¿sí? ¿Qué cosa hace? ¿Dónde está ubicado? ¿De quién recibe estímulos? ¿De qué manera? El reflejo Hering-Breuer. Las diferencias entre el grupo respiratorio dorsal y ventral, ya los hemos mencionado en el transcurso de la clase. Dice, las neuronas del grupo respiratorio ventral permanecen inactivas en la respiración tranquila. Las neuronas del grupo respiratorio ventral contribuyen al impulso respiratorio adicional. Las neuronas del grupo respiratorio ventral no participan en la oscilación rítmica básica como controlando la respiración. Las neuronas del grupo respiratorio ventral contribuyen tanto a la inspiración como a la expiración. Centro amnésico, ¿qué hace? Parte inferior de la protuberancia. Puede enviar señales al grupo dorsal respiratorio para impedir o retrasar la inactivación de la señal de la rampa inspiratoria. No se conoce con exactitud su función. Este centro actúa sobre un centro neumotáxico determinando la profundidad de la respiración. El centro neumotáxico, ¿dónde está? En la parte superior de la protuberancia. ¿Qué hace? Controla la frecuencia y el patrón respiratorio. ¿Qué hace? Transmite señales inhibitorias al grupo respiratorio dorsal y, por tanto, controla la fase de llenado del ciclo respiratorio. Ya lo pasamos. Centro neumotáxico, ¿qué hace? Esto y esto. El respiratorio dorsal ya lo mencionamos, ¿qué hace? ¿Sí? Genera potencial de acción inspiratorios en forma de rampa ascendente y es responsable del ritmo respiratorio. ¿Dónde se localiza? ¿Sí? Recibe estímulos de los quimiorreceptores periféricos, recibe estímulos a través del nervio vago y del glosofaringeo, del ventral, está inactivo durante la respiración normal y tranquila, no participa en las oscilaciones rítmicas, contribuye al impulso respiratorio, afecta tanto a la inspiración como a la expiración. Esto ya lo hemos mencionado.
Aquí, a ver, nos vamos a detener por un momento. Centro respiratorio, ¿sí? Dice, está formado por 3 grupos de neuronas. Grupo respiratorio dorsal, donde está ubicado, ¿sí? Centro neumotáxico, centro respiratorio ventral, el grupo respiratorio dorsal, cuáles son sus funciones, del ventral, cuáles son sus funciones, y el centro neumotáxico. Este es un resumen de lo que hemos hablado en el transcurso de la clase, ¿sí? Lo dejo por un momento para que hagan su observación. Sería repetir lo que hemos comentado. Es un resumen. Y aquí ya casi resumiendo y terminando nuestra clase, centro inspiratorio, ¿sí? ¿Quiénes intervienen? El centro amnésico lo estimula. El centro neumotáxico lo inhibe. ¿Sí? Su vía diferente, pues la información sale del nervio frénico para ir al diafragma. Y este grupo respiratorio dorsal, donde está la inspiración, ¿sí? ¿Estímulo de quién recibe? Quimiorreceptores periféricos. ¿A través de quién? Del noveno y décimo par. De los quimiorreceptores centrales, de los receptores de estiramiento del pulmón, de los receptores musculares y articulares. ¿Sí? Aquí, corteza cerebral tiene influencia sobre el centro respiratorio del bulbo, manda los impulsos, llega a la médula. Ahí están los núcleos motores de los músculos de la respiración. Actúan el fuelle torácico, ¿sí? Empieza la ventilación, ingresa aire hacia los alvéolos, se da la difusión, empieza la distribución de esta sangre. La perfusión actúa sobre los quimiorreceptores periféricos y centrales, actúan sobre el centro respiratorio. Y se acuerdan que hablamos en un momento que había receptores pulmonares de estiramiento, ¿sí? Ahí estaban los mecanorreceptores. No. Hemos terminado gran parte de la clase. Hasta las 11:20, si tenemos tiempo. Entramos a otra parte de la clase. Esta fórmula ya la conocemos, ¿no es cierto? ¿Sí? El gas alveolar. Fundamento de anatomía, ecuaciones simplificadas del gas alveolar. Ya dijimos, cuando es una A mayúscula nos estamos refiriendo al alveolo, ¿no es cierto? Cuando encuentro una A minúscula me estoy refiriendo a la arteria, presión arterial. Si encuentro una B, presión venosa de oxígeno, ¿sí? Entonces, ¿cómo sería la presión alveolar de oxígeno? ¿Sí? La presión barométrica, estamos hablando de estar al nivel del mar, ¿verdad? Entonces hablamos de qué cosa. 760 es la presión barométrica, 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué le pongo aquí 47? ¿Sí? Porque aquí ya estamos hablando del alveolo. Y cuando hablamos del alveolo ya estamos hablando de qué, ¿sí? De que ese aire ya ha sido calentado y ha sido humedecido a una temperatura de 37. Y a esa temperatura de 37 ya está saturado con vapor de agua. El vapor de agua ya está ejerciendo una presión de 47 milímetros de mercurio. Esto por 0,21, porque la fracción inspiratoria, el FiO2 es la concentración de oxígeno que existe en el medio ambiente, menos la presión arterial de CO2, ¿sí? Fracción dividido entre ese cociente de ventilación-perfusión. ¿Sí? Y aquí empiezo a encontrar esto. ¿Sí? Entonces la presión arterial de oxígeno va a ser 150 menos la presión arterial de CO2 dividido entre 8. Esa es la presión alveolar de oxígeno que debo de encontrar. La diferencia alveolo arterial, o sea, una concentración de oxígeno encuentro aquí y otra aquí. Diferencia alveolo arterial de oxígeno, ¿sí? Que no viene a ser sino la diferencia que existe entre la presión que existe en el alveolo de oxígeno y la presión arterial que existe de oxígeno. ¿Por qué hice ese gráfico ahí? ¿Sí? Para poder hablar de la hipoventilación alveolar y la... ¿sí? ¿A qué cosa me lleva la hipoventilación alveolar? ¿Sí? A disminución del volumen expiratorio. ¿Qué me lleva esto a la disminución del volumen expirado? ¿Sí? Alteración del sistema nervioso central, inadecuada transmisión de impulsos nerviosos, alteración de la musculatura respiratoria, afección pleural o obstrucción de vías aéreas, aumento del espacio muerto. ¿Sí? ¿En qué casos? Enfisema, ¿sí? Alteraciones sentidas de la ventilación alveolar. ¿Qué cosa es la hipoventilación? ¿Sí? Es la incapacidad, definición, es la incapacidad de mantener una ventilación alveolar adecuada con el consiguiente acúmulo de CO2, lógico. Si yo le digo a uno de ustedes, joven, para de respirar, ¿qué cosa vas a hacer? Empiezas a acumular CO2. ¿Eh? Y la incapacidad de mantener una ventilación alveolar adecuada con la consiguiente acumulación de CO2. Entonces la presión alveolar de CO2 ¿eh? Empieza a incrementarse.
En este caso, cuando hay hipoventilación alveolar, ojo, la gradiente alveolo arterial es normal. Ojo, la gradiente alveolo arterial en la hipoventilación alveolar es normal. O sea, sigue manteniendo su valor promedio de 11. ¿Qué me lleva a la hipoventilación alveolar? Caída de la presión arterial de oxígeno, ¿sí? Y elevación de la presión arterial de CO2. Ese es el resultado de la hipoventilación, ¿sí? ¿Qué hechos me pueden llevar a una hipoventilación? Depresión del centro respiratorio. ¿Por qué? Por administración de barbitúricos, anestésicos, alcohol, ¿sí? Enfermedades del bulbo raquídeo, anomalías de la médula espinal, ¿sí? Esas luxaciones cervicales altas, enfermedades del asta anterior, no hay pues la neurona motora, ¿sí? Tu fuelle respiratorio no está funcionando, tiene problemas de ventilación, ¿sí? El síndrome de Guillain-Barré, enfermedad de la placa neuromuscular, la miastenia gravis, enfermedad del músculo respiratorio como la distonia muscular progresiva. Esto indudablemente no se les va a tomar en el examen, ¿no es cierto? No voy a tomar esto. Pero ustedes ya, en el ciclo posterior, ya ustedes se quedan con esto. Al siguiente ciclo tienen que avanzar en esto y explicar cada una de estas por qué da esto. Entonces ya se da al revés. Aquí no quedamos, llegan a esto, y cuando estén en clínica tienen que ir a regresar a esto para poder explicar. Hipoventilación. Cuando la ventilación disminuye a la mitad, ¿qué hace? La presión alveolar del CO2 aumenta. ¿Por qué va a aumentar la presión alveolar de CO2? Porque no lo estás cambiando. Bueno. Y la presión arterial alveolar de oxígeno empieza a caer. Esto es lo que se va a presentar en la hipoventilación. ¿Sí? La presión alveolar de CO2 se empieza a acumular. ¿Por qué? Porque está pasando más CO2 pues, del capilar al alveolo. Y como no lo estoy limpiando, se empieza a acumular. Y la presión alveolar de oxígeno empieza a descender en el alveolo. ¿Por qué? Porque el oxígeno está pasando al capilar. Entonces, una hipoventilación me va a llevar siempre a hipercapnia e hipoxemia. Acumulación de CO2. No se puede eliminar ese CO2. La presión arterial de CO2 aumenta, la ventilación debe aumentar. Lo normal que debería ser, si aumenta ese acúmulo de CO2, aumenta la ventilación. Dice, cuando la ventilación no aumenta, el valor de la presión alveolar de CO2 se eleva. La eliminación de CO2 está directamente determinada por la ventilación alveolar, mientras que la ventilación que no participa en el intercambio gaseoso es la ventilación del espacio muerto. Ventilación alveolar es igual a la ventilación total menos la ventilación del espacio muerto, y empieza a acumularse el CO2. Por eso la hipercapnia es una característica de la hipoventilación. Vamos a la hiperventilación. Ya no estás en la hipo, estás en la hiperventilación. Te fuiste al otro extremo. Te digo, ya no respiras 12, ven, respira 40. ¿Qué sucede? ¿Sí? Voy a alcalosis respiratoria. Cuando hay alcalosis respiratoria, ¿qué hay? Disminuye la liberación de oxígeno hacia los tejidos. Empiezas a sentir mareo, dolor de cabeza, fatiga, parestesias, aumenta la liberación de catecolaminas, aumenta la cortidad del miocardio, ¿sí? Aumento de calcio intracelular, isquemia coronaria, ¿sí? Siguiente, la hiperventilación, ¿a qué cosa me va a llevar? ¿Sí? Aumento de la presión arterial, isquemia coronaria. ¿Qué va a suceder aquí en la hiperventilación? ¿Sí? ¿Qué va a suceder? Debido a la mayor ventilación, empieza a caer la presión alveolar de CO2. Y la presión alveolar de oxígeno se va a elevar levemente. ¿Sí? ¿Qué sucedió con la hiperventilación? Recambia más rápidamente el aire. Y si recambia rápidamente el aire, ese CO2 que ha pasado de tu capilar al alveolo, lo elimina rápidamente hacia el exterior. El oxígeno va a variar poco o nada, dice leve, va a variar. Levemente varía la presión alveolar de oxígeno y consecuentemente la arterial también varía levemente. Cuando hay hiperventilación, las causas, cuando estás ansioso, nervioso, lesiones del sistema, uso de drogas, metabolismo aumentado, hipoxemia de alturas. Cuando uno va a las alturas empieza a ventilar con mayor frecuencia. ¿Sí? Ocasionas acidosis metabólica como un mecanismo compensatorio, porque vimos a qué te ibas hacia una alcalosis metabólica. ¿Sí? Alcalosis respiratoria, disculpa, y tenía que el riñón intervenir, ¿qué cosa? ¿Sí? Haciendo lo contrario. Hablamos ya de la relación ventilación-perfusión. ¿Sí? Aquí que hay de nueva importancia
¿Por qué es importante que haya una buena ventilación-perfusión? Para que se dé un buen intercambio de gases, ¿sí? Requieres que haya buena ventilación y buena perfusión. Debe de haber un adecuado cociente entre la ventilación y la perfusión, o sea, entre el tráfico de gases y el tráfico sanguíneo en sus campos respectivos. Ese desacople entre los dos lleva a un mal intercambio de gases. Por ejemplo, aquí hay un adecuado intercambio de gases, ¿sí? Pero ¿qué pasaría si aquí hace colapso? No hay perfusión, ¿sí? O este alveolo colapsado. ¿Qué pasaría si este alveolo se colapsa? La sangre azul que está aquí va a pasar igual a este lado, ¿no es cierto? Esto, alteración, disminución de la alteraciones del cociente de la ventilación-perfusión. Dice disminución de la ventilación con perfusión mantenida. Me va a llevar un Shun. Fíjate, dice disminución de la ventilación con perfusión mantenida. Si, con esto nomás ya puedo deducir, si tú disminuyes la ventilación con una perfusión adecuada, la sangre venosa se va a pasar al lado izquierdo sin haber sido oxigenada correctamente y sin haber dejado su CO2. ¿Sí? Entonces, ahí está. Ese fenómeno se denomina shunt o cortocircuito. Si hizo un bypass de derecha hacia la izquierda, ¿cómo tú vas a encontrar la presión alveolar ahí? ¿Sí? La presión alveolar será baja, la presión alveolar de CO2 será elevada. Ejemplos en la bronquitis crónica y en el asma. Aquí tenemos, ¿eh? Cuando se actúan los tres estadios. Aquí estamos perfecto. Ventilación, buena perfusión, un BQ correcto. ¿Sí? Aquí hay una obstrucción. Se obstruye el bronquio. Se obstruye el bronquio. No hay ventilación. Si es un shunt, la sangre venosa que venía por aquí no se puede oxigenar. Se va hacia la aurícula izquierda y esa sangre no oxigenada va a empezar a irrigar mis tejidos. Aquí al revés, ¿sí? Aquí hay una obstrucción. Hay ventilación, pero no hay perfusión. Normal. ¿Cómo debería ser normal? El gráfico que estuvo aquí, medio borroso, ¿sí? Aquí está más claro. Aquí está en lo correcto. Fíjate en los números, joven, ¿sí? Sangre venosa, ¿cómo está viniendo? Con 40 presión. ¿Sí? De oxígeno 40, presión de CO2 45. Contacto en una buena membrana. Fíjate la presión alveolar de oxígeno 100, de CO2 40. Difusión. En lugar adecuado, persona, cómo está viajando la sangre hacia el lado arterial. ¿Sí? 100 y 40. Cambió totalmente a lo que era aquí. Y ojo que una cosa, el ejercicio, aquí, eh, aquí imagínate que esta superficie de intercambio sea como 10. ¿Sí? Imagínate, voy a exagerar para dejarme entender, 10 metros sea esto, ya pone 10 centímetros, no sea tan exagerado, 10 centímetros. Este es el camino de 10 centímetros de contacto. Cuando la sangre ha llegado a los 3 primeros centímetros, ya se igualó. Esto se igualó a esto. Y los otros 7 ya son prácticamente, disculpen el término, de paseo. Ahí ya no se da intercambio de gases porque ya se igualaron en el primer tercio. ¿Y para qué me sirven los otros 2 tercios? Para que cuando aumente el flujo respiratorio, ¿sí? Lo que no puedo hacer es porque aumenta aquí la velocidad, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, para que no suceda eso, si luego a pasar el primer tercio y no se oxigenó correctamente, tienes el segundo tercio y el tercer tercio. Eso nos permite una reserva para el ejercicio. En la obstrucción bronquial completa, aquí se obstruye el bronquio. Fíjate, oxígeno 40, CO2 45. Ya. Este no puede intercambiar. No puede intercambiar, por eso en el alveolo 40, 40, CO2 45, 45. ¿Y cómo se va a ir la sangre hacia el lado izquierdo ya para la sangre sistémica? Igual, 40, 45 como estuvo aquí. Y cuando hay una obstrucción arterial completa, ¿sí? Fíjate, la presión de oxígeno 40, 45 aquí, 40, 45, 40, 45. Aquí viene la diferencia. La presión alveolar de oxígeno 150. La presión de CO2 40, es que no tiene con quién cambiar. Esto está limpio de CO2 porque aquí no está llegando sangre venosa, por eso no hay CO2 aquí. Y la presión alveolar de oxígeno es de 150, porque tampoco no hay intercambio. El cociente es 0.8 el normal, ¿sí? La diferencia alveolo arterial de oxígeno que hemos visto, normalmente la presión alveolar de oxígeno es mayor que la arterial.
Gracias a esta diferencia es que permite darse el intercambio de gases. Existe una fórmula para calcularla, es esta diferencia alveolo arterial de oxígeno, es la diferencia que existe entre la presión alveolar de oxígeno menos la presión arterial de oxígeno. La presión arterial de oxígeno se obtiene del AGA y la presión alveolar, porque me dirán, esta la voy a obtener con el dosaje de gases que viene del laboratorio. Y la presión alveolar, ¿cómo la voy a obtener, doctor? De esta fórmula. De esta fórmula. Este de aquí, esto me lo va a dar el laboratorio, facilito. Esto tienes que calcularlo tú. Porque de repente no estás a nivel del mar. De repente al paciente no le estás dando oxígeno al 21%, sino está con máscara al 30, 40, 50%. Aquí para que tengan una referencia cómo la medicina está tan interesante, jóvenes. Cómo aquí nos quedamos, pero fíjense que aquí no termina la medicina, este es el inicio, son los cimientos, porque aquí ya va, ¿sí? Aquí esa diferencia aumentada, ese gradiente alveolo arterial aumentado, ¿qué me puede decir? Hipoventilación, mecanismos mixtos, ¿sí? No nos metamos por aquí, simplemente esto queda como interés para saber que hay mucho más allá de las paredes. Esto es el inicio nada más. Listo, jóvenes. ¿Qué, en el poco tiempo que queda, qué podría hablar como resumen? ¿Sí? ¿Cómo podríamos resumir? En el control central de la respiración, resumen, ¿sí? Hay un grupo respiratorio dorsal. Ya dijimos de qué está encargado. Este grupo respiratorio dorsal tiene dos tipos de células. Las células tipo 1, ¿sí? Que estimulan a las motoneuronas del nervio frénico, y las células tipo 2. Entonces no era tan simple, ¿no es cierto? Hablamos simplemente de grupo respiratorio dorsal, pero hay dos tipos de células. Células tipo 1 que están encargadas de inervar el diafragma y las células de tipo 2 que son interneuronas inhibitorias. Después hay un grupo respiratorio ventral, también lo enunciamos, ¿sí? Que tiene dos núcleos. Tiene el núcleo ambiguo y tiene el núcleo retroambiguo. Después hablamos de un centro neumotáxico, de un centro aunéusico. Después hablamos de sensores. Estos sensores son los quimiorreceptores centrales. Ya vimos a quienes son sensibles. Después hablamos de los quimiorreceptores periféricos. Después hemos hablado de los reflejos propioceptivos. También hemos conversado del reflejo Hering-Breuer e insublación pulmonar. También hemos conversado de los receptores de irritación, que estos se localizan ¿dónde? En el epitelio de las vías aéreas superiores e inferiores. Y su función es, ante una sustancia irritante, dar respuestas del reflejo de la tos. Los receptores J, o que están en inglés de junta, ¿sí? Tienen una localización yuxtacapilar, por eso asumen ese nombre de J, yuxtacapilar en los pulmones, y se activan ¿cuándo? Con la ingurgitación de los capilares, por eso estamos diciendo que tienen los yuxtacapilares, ¿sí? Y el aumento del intersticio, ya estamos hablando frente a un edema, ¿sí? Da cambios de qué cosa, de la frecuencia y de la profundidad respiratoria. Después tenemos los vasoreceptores arteriales, ¿sí? Que detectan los cambios de presión. Después de los estímulos químicos de que hemos hablado, de la hipoxia, de la hipoxemia, de la hipercapnia y de la acidosis. Creo que ahí podría resumir, jóvenes, la intervención del día de hoy. No hay más que decirles, no queda ninguna transparencia más aquí. A ver, vamos a conversar aquí, ¿sí? Definir intubación del paciente, oxigenación. Dejémoslo ahí, no les complico la vida. Jóvenes, con la clase de hoy día, ¿se acuerdan que teníamos clase el día lunes, no es cierto? Que había caído feriado. No se hizo clases. ¿Sí? Felizmente la clase que nos quedaba era corta, lo hubiera terminado el día lunes, pero como no hubo clases, la he hecho el día de hoy. Por lo tanto, mi parte del aparato respiratorio, yo estoy dando por concluido con el grupo de ustedes.